Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace un momento en el video anterior hablábamos bueno, por cierto, para hacer la presentación, para quienes están viendo esto grabado, este es Ruiz Salgado, este es el Santuario, elsantuario.org, el blog más leído de México y el Santuario en vivo, el noticiero hablado más visto de internet en este país. Hablábamos precisamente de de otros probables 6 años de ilegitimidad para quienes se atrevieran a aceptar el fraude electoral. Se hablaba de que Victoriano Huerta fue un presidente legalmente designado y sin embargo nunca fue presidente legítimo. Mismo caso el señor Maximiliano, que fue legalmente emperador de México, y solamente no se le reconoció como gobernante en Ciudad Juárez. Y fue Juárez a partir de 1867 que poco a poco fue recuperando la legitimidad del país, uno de los grandes logros de Juárez. Y en otros 3 casos, bueno, Calderón fue declarado constitucionalmente presidente, pero nunca logró la legitimidad, incluso a pesar de usar el ejército en contra del pueblo de México, y fue muy probablemente más débil que incluso Maximiliano. En los 3 casos, los gobernantes ilegítimos cayeron uno por uno. Uno fue asesinado de la manera más sangrienta por Benito Juárez, otro fue exiliado después de asesinar a mucha gente, y finalmente el otro, al perder las elecciones, seguramente también se autoexiliará a los Estados Unidos. Desde luego, López Obrador tampoco fue presidente legítimo. Eso fue un término simplemente para tranquilizar a la gente. No se le puede llamar presidente legítimo si no fue constitucional. Fue la persona que ganó las elecciones del 2006. Desgraciadamente, pues no fue realmente presidente. A pesar de haber apelado a la Constitución armando este gobierno legítimo, pues la falta de apoyo de algunas personas o de muchas personas y de la holgazanería que se generó a través de los medios de desinformación evitaron que el gobierno legítimo evitara el fraude del 2006. Hoy tenemos una oportunidad muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque no es solamente la gente de López Obrador, somos muchos más millones que conocemos el fraude electoral y que no vamos a permitir por ningún motivo una imposición de un corrupto, de un asesino, de un cobarde, de un hijo de la pinche televisión. Uno de los requisitos básicos de la legitimación como gobernante reside en haber obtenido la mayoría de los votos emitidos en la jornada electoral, lo cual lo obtuvo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no se le reconoció. En 2006, en 2012 no hay manera de saber quién ganó las elecciones. El fraude fue aplastante y todo está mal hecho. Ni siquiera las boletas pueden darnos una idea de por quién votó la gente. Y diga lo que diga el narcotribunal y los nuevos señores de México, 19 millones no son la mitad de 50 millones teóricos que supuestamente votaron. Para ser legitimado cuantitativamente, el imbécil de la televisión debió de haber tenido por lo menos 26 millones de votos, cosa que ni por asomo tuvo. Por eso en los países democráticos es indispensable la segunda vuelta, donde solo participan los dos punteros cuando ningún candidato rebasa el 50% de los votos en la primera llamada a votar. Este es un mecanismo para asegurar la legitimidad del gobernante. Y ya hemos hablado de este 50% más uno. El problema es que ni aunque en México tuviéramos la segunda vuelta, podríamos tener ningún aviso, ningún asomo de democracia. ¿Por qué? Porque como vimos este 1 de julio, lo que vota la gente en las casillas es totalmente distinto de lo que digan los pendejos de las pseudoinstituciones electorales. Pueden inventarse hasta 40, bueno, se demostró hace apenas unos días que hasta el 40% de los votos de Peña no existen, fueron inventados. Se habla también de los mismos fraudes cibernéticos de hace 6 años, los más de entre 5 y 7 millones de votos comprados ilegalmente, los más de 10,000 millones de pesos de dinero desviado desde los narcogobiernos priistas. Bueno, es absurdo, perdónenme, pero es absurdo pensar
que una reforma electoral puede generar democracia en México. ¿Por qué? Porque teníamos en esta ocasión todas las leyes para prevenir el fraude y ninguna fue seguida, ninguna fue respetada, todas fueron cagadas y todas fueron ignoradas por los medios, por las pseudo instituciones electorales y por el sistema que desde hace 5 días desconocemos y nos declaramos en rebeldía de estos pendejos. Ni un paso atrás, EPN y sus 2 frentes de repudio social, escribe también Adela Navarro Bello en el gran sitio sinembargo.mx. Lo que sucedió el jueves 31 de agosto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Corrupción le dio a Enrique Peña Nieto la certeza jurídica que necesitaba para ser declarado presidente fraudulento electo, y a la vez le dio a una parte de la sociedad mexicana un motivo. Bueno, no estoy leyendo literalmente, espero que no haya ningún problema, pero me niego por completo a leer tajantemente el texto como tal. Hay adlibs, por eso digo de dónde es el texto originalmente. Está reproducido idéntico el texto en el santuario.org, pero sí, yo le agrego esas bonitas palabras de fraude y de corrupción. La autora no lo dice tal cual. 2 momentos resaltaron la noche de ese día cuando Salvador Nava, Flavio Galván, Pedro Penagos, María Alanís, Manuel González y Constancio Carrasco desecharon de manera unánime la democracia en México. La euforia priista por la inmediata validación de la elección y la indignación de la sociedad que vio la irregularidad en la jornada electoral. La dichosa euforia priista fue de este tamaño, porque esa es la cantidad de priistas que hay en México, y el enojo fue generalizado. Los priistas se apresuraron a apoderarse legalmente de lo que pocos podrían estar en disposición de arrebatarles de nueva cuenta. La presidencia y la sociedad indignada hizo lo único que en estas condiciones puede hacer: alzar la voz y tomar la calle, y no es lo único, también declararnos que no reconocemos a estas pseudo instituciones y por supuesto menos al puto presidente electo. Representan estos 2 escenarios la nueva división política de México: los que tienen la supuesta razón legal en las manos y los que ostentan la verdad basada en las miles y miles de pruebas del fraude preelectoral, electoral y postelectoral. El PRI no está solo. Rápidamente las narcoinstituciones, los políticos y la mayoría de los partidos se han postrado ante la alfombra tricolor, argumentando el respeto al fraude electoral y las decisiones imbéciles de un tribunal corrupto. Que para ellos el sector inconforme es una farsa, una manipulación. Yo quiero saber dónde recojo mi cheque de toda esa manipulación. Encabezando al cobarde principal, Enrique Peña Nieto, el primer bloque del poder encarará 2 frentes enraizados en la sociedad: uno liderado por las izquierdas y otro encallado en la juventud, pero apoyado en las innumerables organizaciones de la sociedad civil que en la individualidad no son escuchadas, pero que gracias a la explosión del movimiento Yo Soy 132 adquieren otra dimensión. Y es precisamente a eso a lo que vamos este domingo, a unir estos 2 frentes. Efectivamente, nosotros nos identificamos en primer lugar con la Convención Nacional contra la Imposición, y vamos este día 9 a pedir oficialmente, o de la manera más oficial que pueda hacerlo una rebelión, a pedir el apoyo, o por lo menos para informarles de nuestra existencia, al movimiento progresista. Nosotros nos basamos en el plan de la red que está publicado en el santuario, Plan de la Red para la Rebelión Mexicana, que está, como dice el texto, enraizado en las decisiones que se tomen en la Convención Nacional contra la Imposición, en los resultados del movimiento Somos Más de 131, que hablan de los nuevos sentimientos de la nación, y están ahí detalladas las acciones de rebeldía que estamos promoviendo con las fechas claras
si estos cerdos insisten con su imposición. El pendejo siendo apoyado por el borracho, el presidente saliente de México, el corrupto pitufo, el ex candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, dijo hoy que la lucha contra el crimen organizado era un imperativo categórico en su narcogobierno y llamó a su sucesor a continuarla con firmeza. Hoy Fox nos deja claro que no lo va a hacer. Fox, su asesor de cabecera, su media nalga, habla muy fuerte en contra de Calderón y habla de esta guerra estúpida. Qué raro y qué incómodo es estar de acuerdo con una frase de Fox, pero es un hecho, ha sido una guerra estúpida. ¿Por qué? Porque, pues bueno, nada más que hay una diferencia muy distinta de cómo llegamos nosotros a afirmar que fue una guerra estúpida o es una guerra estúpida y cómo llega el otro cabrón en sentido contrario. Nosotros lo afirmamos porque no ha servido en absoluto, porque ha apoyado a partes importantes del crimen organizado que apoyó Vicente Fox, como es el cártel de Sinaloa, y porque no ha dado a ningún resultado fuera de muertos. Fox llama estúpida esta guerra porque él fue parte de uno de los dos bandos y no quiso hacer nada al respecto, simplemente fue parte de la corrupción y sí, se mantuvo una paz sin justicia ni dignidad. Y bueno, insisto, el borracho llamando apoyo para el pendejo. Se vuelve a publicar este panista de mierda que en... ¿dónde era? En Querétaro. Fernando Rodríguez Cerrato, un regidor panista que está prófugo de la justicia desde hace 2 meses y sin embargo manda a sus justificantes por no ir a trabajar y tan pendeja es la ley mexicana que le siguen pagando. Le seguimos pagando. Gobierno de México anima a otros bancos a salir a bolsa como Santander, al fin que se puede lavar el dinero sin broncas. Y es repugnante, es una vergüenza. Rosario Robles, la única priista que ha gobernado el Distrito Federal, la puta de la izquierda, la prostiputa de la izquierda que se suma al gabinete de transición del retrasado mental. Tu lugar es el basurero de la historia, la incongruencia, te sobra esta puta que la que se la coja mejor es a la que al partido que apoya. Es verdaderamente impresionante. La supuesta izquierda, como esta pendeja, no es más que otra herramienta de la oligarquía para darnos falsas esperanzas y tenernos calmaditos. Al demonio con los partidos, al demonio con los actores políticos, dice Guarfarinas, con el IFE y próximas elecciones, con el Congreso, con el TRIFE, con los pinches partidos políticos, el pueblo tiene que tomar las riendas y el pueblo significa todos. El doctor John Ackerman dijo, confieso que me sorprende el nivel tan bajo del equipo de transición de Peña Nieto, ni expertos, ni legitimidad, puros cuates y cuotas. Y es que vean la experiencia del supuesto gabinete, nula, puro pinche chavito recién salido de hace 2 años de cómo compró su título. Puro pinche narco, puro pinche delincuente, pura gente sin la más mínima experiencia, más que haber sido parte de su narcogobierno en el Estado de México, que no logró nada, que en los números el Estado de México sigue siendo y seguirá, con Erubiel eres un pendejo, la entidad federativa menos productiva del país, la que recibe más recursos y menos produce con ellos, en donde más carros se roban, en donde más mujeres matan, en donde carajo la violencia es interminable. Y eso apoya a Rosario Robles. ¡Qué rico! Escoger, dicen algunos, qué pinche asco de gente. Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace un momento en el video anterior hablábamos
bueno, por cierto, para hacer la presentación, para quienes están viendo esto grabado, este es Ruiz Salgado, este es el santuario, elsantuario.org, el blog más leído de México y el santuario en vivo, el noticiero hablado más visto de internet en las elecciones. Seguramente también se autoexiliará a los Estados Unidos. Desde luego, López Obrador tampoco fue presidente legítimo. Eso fue un término simplemente para tranquilizar a la gente. No se le puede llamar presidente legítimo si no fue constitucional. Fue la persona que ganó las elecciones del 2006. Desgraciadamente, pues no fue. Incluso a pesar de usar el ejército en contra del pueblo de México, y fue muy probablemente más débil que incluso Maximiliano. En los tres casos, los gobernantes ilegítimos cayeron uno por uno. Uno fue asesinado de la manera más sangrienta por Benito Juárez, otro fue exiliado después de asesinar a mucha gente, y finalmente el otro al perder de país. Hablábamos precisamente de de otros probables 6 años de ilegitimidad para quienes se atrevieran a aceptar el fraude electoral. Se hablaba de que Victoriano Huerta fue un presidente legalmente designado y sin embargo nunca fue presidente legítimo. Mismo caso el señor Maximiliano, que fue legalmente emperador de México, y solamente no se le reconoció como gobernante en Ciudad Juárez. Y fue Juárez a partir de 1867 que poco a poco fue recuperando la legitimidad del país, uno de los grandes logros de Juárez. Y en otros 3 casos, bueno, Calderón fue declarado constitucionalmente presidente, pero nunca logró la legitimidad